al senador del Movimiento al Socialismo, Rubén Gutiérrez. ¿Cómo está? Muchas gracias. Muy buenos días. Un gran saludo cordial a Antonio y a Rubén, mi tocayo. Gracias por esta oportunidad, por los contactos durante estos 3 años consecutivos que ya vivimos en esta linda ciudad, como es la ciudad de La Paz. Gracias realmente en este aniversario de fundación. Un abrazo a todos los paseños y a las paseñas. Senador, ¿qué le ha llamado la atención al llegar a La Paz? ¿Qué es lo primero que le impactó? Bueno, la ciudad de La Paz es un punto de encuentro, es el crisol de la plurinacionalidad. Aquí confluyen, pues, de los 9 departamentos. Aquí vienen, por eso se dice que es la capital política, la sede de gobierno, porque aquí hay bastante movimiento político, hay mucha dinámica política. Eso me llamó bastante la atención, manifestaciones populares, debates en escenarios. No solo porque aquí está ubicada, digamos, la sede de gobierno o la Asamblea Legislativa Plurinacional, sino que también diferentes escenarios, concentraciones. Por eso nos llamó bastante la atención desde el punto de vista de nuestra función parlamentaria, porque hemos llegado como políticos, que circunstancialmente nos ha dado la oportunidad del pueblo de Oruro, gracias a Dios. Bueno, eso es lo primero que nos llamó la atención. Después, claro, está la gente, hay mucha hospitalidad, he podido ver, y claro, nosotros también formamos parte del altiplano boliviano, hay bastante proximidad, compatibilidad, porque como orureños, como paseños, también somos aymaras y tantas cosas que nos unen entre bolivianos y bolivianas, fundamentalmente aquí en la ciudad de La Paz. La marraqueta, las tucumanas o el fricasé, ¿qué es lo que primero le encantó de la culinaria y la gastronomía paceñas? Bueno, hablando de la gastronomía, sí, la marraqueta. Inclusive nosotros nos llevamos, cuando viajamos a la ciudad de Oruro, para la familia, alguna vez nos hemos llevado una marraqueta, aunque también allá se prepara, pero alguna vez nos hemos llevado la marraqueta, ¿no? Pero también su gastronomía es bastante exquisita. Alguna vez nos hemos servido un fricasé, también hemos estado en los mercados populares. El guayaque es un plato, una sopa muy especial que nos gustó a nosotros, que por cierto les recomiendo también. Claro que sí, ya sabemos cómo es el guayaque, ¿no? Sí. Siempre que podemos, igual, senador, le metemos un guayaquito, ¿no? Así es, pero no comparten mucho, digamos, este espíritu de unidad. Algunos políticos en la Asamblea Legislativa se están agarrando de las greñas. Nada más en la Cámara de Senadores acaban de elegir como candidato a la presidencia por 4ª vez a Andrónico Rodríguez, pero ayer han surgido divergencias internas en el movimiento al socialismo, como sospechábamos. Sí. Era increíble que se dijera que Andrónico Rodríguez iba a ser nuevamente presidente de la Cámara de Senadores. Ayer un grupo de colegas suyos han expresado su descontento con la decisión de elegir a Andrónico Rodríguez. Al final, ¿cuál es la posición partidaria? Es difícil, hay 2 alas ahora en el movimiento al socialismo, pero pareciera que se han juntado. ¿Qué dice el himno o diría el escudo paceño? Los discordes se han... En discordia se juntaron y pueblo de paz fundaron para perpetua memoria. ¿Hay discordia que se junta en el movimiento al socialismo, senador, para elegir al presidente de la Cámara de Senadores o la presidenta de la Cámara de Senadores? Sí, Rubén, hay divergencias, hay diferentes miradas con relación a la conducción de la Cámara de Senadores, y eso básicamente ha generado a lo que ahora estamos divididos. Yo sí puedo decir, bastante tiempo hemos sido optimistas en pretender siempre plantear la unidad, pero esta vez no se pudo, y hay 2 instancias, 2 escenarios, 2 bloques, yo diría, al interior del movimiento al socialismo, que también tienen su representación en cuanto se refiere al número de senadores y senadoras que hacen a la composición integral de la Cámara de Senadores. Y claro, una de las propuestas que ya tiene conformada la plancha, que hicieron conocer en 2 oportunidades, en primera instancia con la presencia del compañero Evo Morales Ayma, tanto para diputados como para senadores, conformaron ahí una bancada de parlamentarios, así como también un grupo de representantes para las directivas camarales.
Posteriormente se llamó a una convocatoria de la bancada del MAS y PSP en el Senado Nacional, y bueno, finalmente ahí consumaron, ratificaron lo que habían propuesto inicialmente, como corresponde desde la Dirección Nacional del MAS y PSP. Sin embargo, nosotros en estas dos instancias, dos escenarios, no hemos sido partícipes. Primero, porque no hemos sido convocados a la primera reunión. Segundo, porque ya nosotros habíamos advertido de que todo ya estaba definido, no había ese principio de oportunidad, principio de apertura, principio de debate, de deliberación, porque todo ya tenían definido, predeterminado, y bueno, quisieron eso hacer prevalecer, y nosotros advertimos de esa situación, y por eso es que no participamos en esta primera y segunda reunión consecutiva. ¿Por qué digo que no participamos? Para cerrar esta primera idea, porque nosotros creemos en el principio de la oportunidad, en el principio de la rotación, tomando en cuenta de que después de 3 legislaturas consecutivas a la cabeza de nuestro compañero, el senador Andrónico Rodríguez, yo creo que es hora de dar oportunidad a otros asambleístas que pueden también asumir la conducción de la Cámara de Senadores. Este principio de oportunidad, este principio de, llámese alternancia o rotación, hace muy bien a la democracia interna del MAS y PSP, que tanto falta nos hace. Pero además es un principio de profundización de la democracia plural, donde tenga fundamentalmente cada una de las senadores las mismas oportunidades de poder conducir los destinos históricos de nuestra Cámara de Senadores. Entonces, esa es fundamentalmente la divergencia, la discrepancia por lo que hemos tomado esta decisión. Y bueno, nosotros estamos preparando, estamos evaluando en las siguientes horas, en los siguientes días, la próxima semana, estaremos haciendo conocer también nuestra propuesta formalmente ante el Pleno de la Cámara de Senadores, cómo va a ser nuestra participación con relación a la recomposición de las directivas camarales. Senador, ¿cómo está? Buen día. Antonio le habla. Otra vez un gusto siempre hablar con usted. En una anterior entrevista, la senadora Virginia Velasco ya nos decía que, bueno, primero que convocaron a la segunda reunión el día en el que iba a ser el cabildo. Y segundo, que ya tenían, como usted dice, todo planificado, pero tenía la esperanza de que todavía no se manifieste, de que se espere a que se abra un espacio, pero no lo hicieron así. Directamente lanzaron, nombraron al señor Andrónico Rodríguez. Don Andrónico Rodríguez salió a discursear, agradeció, en fin, todo eso. ¿Por qué se está trabajando así en el MAS, senador? ¿Por qué no se juntan todos, como usted dice, ya la división? Pero estas son cosas mucho más grandes, ¿sí? Estamos hablando de presidencias de las cámaras. ¿Por qué cree usted que no hay esa cercanía, por lo menos en este tipo de eventos? Sí, Antonio, lo que pasa es que hay un problema central. Ese problema es la concepción, ¿no? La convicción que tenemos con relación al comportamiento político, a la conducta política en la profundización de la democracia. Es un tema de concepción. Nosotros concebimos el principio de oportunidad. Nosotros concebimos en la profundización de la democracia la participación efectiva y real en estos cargos en el que pueda asumir también otras personas. Con eso no estamos cuestionando las 3 legislaturas que ha tenido el compañero Andrónico Rodríguez, porque desde la primera gestión nosotros hemos apoyado, y el compañero Andrónico Rodríguez ha llevado adelante el marco de la coordinación a través de las comisiones, comités, un trabajo que ha permitido también contribuir a los propósitos de cumplir la tarea histórica de nuestro gobierno nacional. Sin embargo, yo creo que después de 3 legislaturas, él mismo tiene que comprender de que tenemos que dar oportunidad a otras personas. Nosotros dijimos, está bien, primer año, adelante. Segundo año, adelante. La tercera legislatura, inclusive, que ya está por concluir, adelante. Pero yo creo que sería una gran señal de su parte, del compañero Andrónico Rodríguez, para que él mismo pueda decir que en una cuarta y en una quinta legislatura pueda asumir otro compañero, otra compañera, que estoy seguro que también le hace muy bien a la democracia interna. Eso podría inclusive darle grandes réditos políticos de magnanimidad, de grandeza, porque se tiene que construir liderazgos colectivos.
la renovación, la innovación, la dinámica política exige de estos dos requisitos. Y además, tratándose de que en la composición de la Cámara de Senadores, efectivamente, si bien hay alternancia y paridad, pero no necesariamente esa oportunidad que se tiene, inclusive las mujeres son mayoría en la Cámara de Senadores. Ese es un discurso muy fuerte, muy potente. Podemos fácilmente construir entre asambleístas de el MAS y de la oposición este propósito, y de esa manera inclusive le habíamos indicado en alguna oportunidad, o sea, se había indicado en alguna oportunidad, Antonio, que también podría volver el presidente nuevamente a ser elegido, el compañero Andrónico Rodríguez. Pero yo creo que en esta oportunidad es nomás menester, es nomás plausible y además necesario que otra persona, mejor si es una mujer, y esa es la decisión que nosotros hemos tomado para que pueda asumir la presidencia de la Cámara de Senadores. Senador, en otras circunstancias podía ser posible los conceptos que usted expresa en relación a la paridad, a la oportunidad, al debate, a la profundización de la democracia. Ahora el MAS está partido, hay que admitirlo. Seguramente usted ya identifica quiénes son evistas, quiénes son narcistas dentro de los 21 senadores que en este momento tiene el movimiento al socialismo. En función de eso se va a determinar quién finalmente preside la Cámara de Senadores. Habíamos creído, y mal por incluso los medios de comunicación, que finalmente Andrónico Rodríguez había sido ratificado para su elección por cuarta vez consecutiva, pero mira, pues ayer surgieron voces contrarias a esta decisión, y ahora nuevamente en conflicto el MAS por saber quién va a elegir o quién será el nuevo presidente o la nueva presidenta de la Cámara de Senadores. Se podría hablar, presidente, o diré senador, de cuántos votos tendría en el MAS Andrónico Rodríguez y cuántos votos tendría quien le haría frente en el MAS también, porque recuerden, el reglamento dice que quien tenga que presidir la Cámara de Senadores debe ser de la mayoría legislativa. Sí, Rubén. Nosotros podemos asegurar de que la correlación de fuerzas al interior del MAS y PSP en el Senado Nacional, sin contar la oposición, responde al momento histórico que vive el país. El comportamiento político, la conducta política de las asambleístas y de los asambleístas responden al momento político que vive el país. Congreso Laucaeña, el Cabildo Popular, y bueno, esas tensiones, ese contexto, esa dinámica influye bastante en la recomposición de la Cámara de Senadores. Un primer elemento. Un segundo elemento, vayamos puntualizando. Yo no puedo afirmar con precisión cuántos votos tiene Andrónico, cómo ha sido elegido porque no participamos, solo se conoció a través de los medios de comunicación. Pero nosotros podemos asegurar que hemos estado trabajando no solo ahora, sino desde hace tiempo atrás, durante esta gestión legislativa, al menos 8 titulares que hemos estado apoyando a la gestión de nuestro gobierno nacional, a la cabeza del presidente Luis Arce Catacora. También tenemos compañeros, alrededor de 10 suplentes. En total estamos como 18 asambleístas en la Cámara de Senadores, entre titulares y suplentes. Ahora bien, si esto es así, también el Reglamento General de la Cámara de Senadores establece una figura que se denomina el bloque de mayoría, efectivamente, ¿no? Quien tenga la mayoría, es decir, tenga conformada el bloque de mayoría, asume la primera, en este caso la presidencia, primera vicepresidencia, primera secretaría y la tercera secretaría. Es decir, 4 cargos en la directiva camaral y 2 cargos para la oposición política. Ahora bien, ¿qué es el bloque de mayoría? De acuerdo al reglamento, el artículo 63 claramente dice que el bloque de mayoría constituye la mitad más 1, es decir, el 50% más 1. ¿Qué significa eso? 19 votos. La pregunta es, el señor Andrónico, la plancha del señor Andrónico, del compañero Andrónico, ¿tiene el bloque de mayoría? No. Respuesta no, hablando en términos cuantitativos. Nuestro bloque,
que estamos y que vamos a presentar y oficializar para participar en la reconformación, en la reconstitución de las directivas camarales, tiene el bloque, en este caso tiene la mayoría, constituye un bloque de mayoría, tampoco. Ambos necesitamos consolidar un bloque de mayoría que es básicamente 19 votos. En estos momentos no tenemos. Y ahí definitivamente tenemos que ir trabajando. Seguramente, así como ellos han presentado su plancha, es una propuesta, nosotros también vamos a presentar en los próximos días, tenemos que lograr este objetivo inicial, que es el bloque de mayoría, que en este caso es 19 votos. Y ahí necesariamente van a ingresar las otras fuerzas políticas para constituir el bloque de mayoría en virtud del artículo, reitero, 63 del reglamento de la Cámara de Senadores. Senador, permítame ahora, anoche ha surgido el nombre de la senadora Castillo como posible representante del bloque de ustedes. ¿Es así? ¿Se ha analizado ya algo o es solo una idea nomás todavía? Es una posibilidad, Antonio, ¿no? Es una posibilidad. Pero de que está definido que sea una mujer quien conduzca la presidencia de la Cámara de Senadores, eso sí, no hay discusión. Estaremos presentando la plancha, la nómina de las senadoras y los senadores que van a participar en las directivas camarales. Ahora, senador, con esta idea que nos recuerda usted respecto a la composición del bloque de mayorías, estamos volviendo a 2006 para atrás, cuando los legisladores definían, en función de los acuerdos internos entre fuerzas políticas, la elección de la directiva de la Cámara de Senadores, como también de la Cámara de Diputados. No necesariamente el bloque de mayoría, en este caso, va a tener que ser representado por alguien del movimiento al socialismo, porque seguramente al hacer esos acuerdos, alguien tendrá que también de la oposición ser parte de esto. ¿Es así, senador? Sí, claro que sí. En estos momentos, los asambleístas, senadores que han presentado la plancha para la directiva camaral a la cabeza de Andrónico Rodríguez, no tiene los 19 votos. Necesita votos, ya sea de nuestros votos, es decir, hablo de nosotros, senadores que no hemos participado, o bien de la oposición política. Y a la inversa, nosotros también necesitamos de ellos, es decir, de senadores y senadoras del grupo de Andrónico Rodríguez, así como también, o en su caso, de la oposición política. Esta es la realidad política que tenemos, que ya se presentó en la anterior legislatura, Rubén, Antonio. Hay que recordar de que se presentó esa posibilidad, ¿no? Por eso es que se fue a un voto secreto, conforme al reglamento, porque será la plenaria, de acuerdo al artículo 34 de nuestro reglamento, como una instancia máxima de decisión y deliberación, la que defina este tema. Ahora, obviamente, al definir la plancha, el senador se va a tener que ceder y conceder espacios. Por ejemplo, si el bloque de minoría en este momento, o el bloque de mayoría que conforme el arcismo, va necesariamente tener que acordar con quienes lo respalden el ingreso incluso de alguien de la oposición real a la vicepresidencia, a la primera vicepresidencia o a la primera secretaría. Así se va a definir, senador, incluso la directiva. Ahí. Claro, hay que respetar el reglamento porque el bloque de mayoría tiene 4 representantes en la directiva y también la oposición política tiene los 2 representantes. Para ser más precisos, la presidencia y la primera vicepresidencia, así como la primera secretaría y la tercera secretaría, reitero, tiene el bloque de mayoría. La segunda vicepresidencia y la segunda secretaría tiene el bloque de minoría, en este caso la oposición política. Ahora, ¿quiénes son la oposición política? Eso ya es difícil de identificar. Ahí está claro, ahí está Rubén, Antonio, que ahí está Comunidad Ciudadana, ahí está Creemos. Bueno, hay que tener presente que ellos también tienen un número importante de senadores y senadoras, como 2 fuerzas políticas de oposición, que por cierto, en las 3 legislaturas han tenido su participación conforme al reglamento.
también en el MAS, ¿no? El levismo también se ha convertido en oposición. ¿Será así, senador? Ayer nosotros tuvimos una entrevista con la ministra Prada, que dijo que en los hechos Evo Morales es la principal oposición del gobierno de Luis Arce. Sí, Rubén. La población sabe muy bien de que por eso le dijeron al compañero Evo Morales, deje de gobernar a Lucho, dejen gobernar a Lucho, dejen trabajar a nuestro gobierno nacional, porque quienes están obstruyendo son algunos diputados, algunas senadoras. Bueno, realmente en estos últimos meses hemos tenido una oposición férrea del mismo MAS, de nuestros mismos colegas. Eso ya no se puede ocultar. Definitivamente es una oposición ya real desde el punto de vista de llevar adelante la gestión pública, del cumplimiento del programa traducido en proyectos de ley. Hemos tenido no solo en diputados, sino también senadores, aunque también hay que precisar que en las últimas semanas, en los últimos meses, Andrónico Rodríguez ha demostrado siempre que se pueda viabilizar, pero se ralentizó el trabajo de las comisiones, porque más antes era bastante dinámica, porque teníamos que acompañar al Ejecutivo y no había este tipo de divisiones, pero la división realmente afecta al trabajo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque se han convertido nomás en opositores férreos, más que la oposición, porque hablando de la oposición, bueno, es otro tema de debate, realmente ellos no hacen oposición, pueden hacer obstrucción, pero bueno, es otro tema. También respetamos, hemos debatido con excepcionalidades, casos, con excepciones, temas que tienen que ver, por ejemplo, eso también hay que valorar en la evaluación. En algunos temas hemos aprobado por consenso, en algunos temas hemos aprobado por unanimidad, algunos proyectos de ley. Yo recuerdo el año pasado, oposición y oficialismo, hemos aprobado la modificación a leyes tan importantes como es el caso de la ley del Ministerio Público, el Código de Procedimiento Penal, el Código Penal, la Ley 348, cuando hemos fundamentalmente trabajado para fortalecer en aquellos delitos que van en contra de la libertad sexual, de la violación a niños y niñas y adolescentes. En esos temas hemos aprobado, ¿no? Por unanimidad inclusive, eso también hay que resaltar. Senador, permítame hacerle una pregunta más política, ya que estábamos hablando, ya entramos a hablar un poco más del MAS. Con Rubén varias veces aquí hemos intentado acercarnos más o menos a la actuación de don Andrónico Rodríguez en todo esto que está viviendo el MAS y hace más de un año, valga la redundancia, ¿no? Y hemos visto a un personaje que más o menos intentaba quedar bien con unos, intentaba quedar bien con otros, no atacaba a los unos, pero tampoco atacaba al otro, en fin. Pero en los últimos tiempos han ido pasando cosas interesantes. Por ejemplo, no estuvo en el Congreso de la UCAeñe, no estuvo en el Cabildo del Alto y ahora presenta su propia plancha como para reelegirse como presidente del Senado. ¿Cree usted que con estas últimas acciones, la UCAeñe, el Alto y ahora la presidencia en el Senado, definitivamente el señor Andrónico Rodríguez se muestra de qué lado está? Bueno, él responde a una estructura, ¿no? A una estructura no solo en el Senado Nacional, sino también en una estructura al interior del MAS y PSP. Nosotros claramente hicimos conocer nuestras diferencias, nuestras posiciones, y la postura está dada con el Cabildo Popular. Nosotros somos del gobierno nacional, estamos con el gobierno nacional porque somos de ahí, venimos de ahí, Antonio. Y bueno, él, como decía, tiene su estructura, tiene asambleístas, senadores y senadoras que le responden. Y bueno, ahí está el bloque del MAS y PSP a la cabeza del compañero Evo Morales Ayma. Por eso se dijo bastante, inclusive en los medios de comunicación, que ellos responden al evismo. Bueno, ese es el titular que siempre hemos escuchado, hemos leído, ¿no? Ellos responden a esa estructura. Nosotros respondemos a la estructura de nuestro gobierno nacional, a la estructura del sujeto histórico, quien ha construido, ha forjado el instrumento político que son las organizaciones sociales, y vamos a estar siempre trabajando de la mano del pueblo boliviano. Y bueno, esa es la diferencia que realmente nos ha dividido. Es una forma de ver el comportamiento político, la realidad política en nuestro país. Entonces, al responder a esa estructura, a esa forma de concepción de la democracia y de la conducción de los destinos del MAS y PSP, bueno, mucha gente
me podría animar a decir de que una gran parte de los militantes y de las organizaciones sociales no comparten, ¿no? Y por eso mismo yo planteaba al inicio de esta entrevista, Antonio, de que se debe democratizar el ejercicio del poder político. ¿O acaso hemos sido elegidos para asumir la presidencia durante los 4 o 5 años así? No creo, no, esa no es la esencia de la democracia. La esencia de la democracia es oportunidad, participación, rotación, alternancia, y que por cierto bastante hemos debatido, y esos son los problemas centrales de nuestra democracia. Y precisamente por qué estamos así como el MAS y PSP, por qué hemos llegado a... Ahora nadie podía creer, yo también no puedo creer, por qué hemos llegado hasta estas instancias, por qué estamos divididos. Precisamente es por el tema del ejercicio del poder político. Algunos conciben en concentrar el poder político, otros concebimos en distribuir el ejercicio del poder político. Ese es el debate interno, que por cierto ya se ha mediatizado, cuando esto debería haberse debatido en puertas cerradas, entre comillas, es decir, en los escenarios internos. Pero esto ya salió, trascendió y obviamente se debate ahora públicamente. Senador, ahora uno se pregunta, si bien digamos el MAS ha sido de manera unánime el que ha elegido como candidato a Luis Arce y David Choquehuanca, ¿cómo es que llega a este momento? En su caso en particular, ¿cómo sopesa su alineación al arcismo y no al evismo, por ejemplo? ¿Por qué decide respaldar a Luis Arce y no a Evo Morales? Seguramente esta misma característica hay en el comportamiento de sus colegas y de los militantes del movimiento al socialismo. ¿Cómo se han definido? Sí, es una muy buena pregunta y una gran pregunta, Rubén. Yo puedo decir de que cuando se personaliza evistas y arcistas, seguimos en la lógica de personalizar el comportamiento político. ¿Le ha entrado una llamada, senador? Ahora sí. Bueno, decía, entonces, nosotros somos del movimiento al socialismo, somos del MAS y PSP, y como hemos sido elegidos por el MAS y PSP, con un candidato definido por las estructuras orgánicas propias del MAS y PSP, recordará la población boliviana. Cuando se definió en Buenos Aires, Argentina, nuestro candidato, el binomio ganador, Lucho y David, un solo corazón, hemos hecho campaña, hemos trabajado para eso hay que recordar, y en base a un programa de gobierno, a un programa político, hemos ganado las elecciones. Y como es nuestro gobierno, que emerge de la voluntad democrática en las urnas, tenemos que apoyar, tenemos que estar. En otras palabras, yo puedo responderte diciendo de que así como hemos ingresado juntos, hemos hecho un pacto interno, hemos hecho un compromiso interno de estar juntos, trabajar en la campaña, en el gobierno hasta el último día, y como senador nacional electo a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, tenemos que respaldarlo, pues. Lo contrario sería una deslealtad. Lo contrario sería abandonar esos principios, esos momentos que nos ha permitido asumir esa decisión política juntamente con el pueblo boliviano. La grandeza de los movimientos sociales ha recuperado la democracia cuando obligamos a un Tribunal Supremo Electoral que se convoque de manera inmediata a las elecciones el año 2020, en plena pandemia. Entonces, no podemos olvidar como pueblo boliviano de dónde venimos, cómo nos encontramos y hacia dónde vamos. Por eso nos definimos en estar con nuestro gobierno que nosotros hemos forjado desde la calle. No olvidemos, las masas de agosto del año 2020 definieron el curso histórico de los futuros acontecimientos que hoy por hoy estamos desarrollando cuando hemos recuperado la democracia. Perfecto, senador. Le vamos a agradecer mucho la sinceridad, además todas las explicaciones, las respuestas. Siempre un gusto charlar con usted, senador. Lo vamos a estar convocando siempre. Sí, fuerte abrazo. Que tenga lindo día.
Senador, antes de despedirnos, sin embargo, quería preguntarle, ¿para cuándo más o menos va a presentar esta otra facción del MAS su plancha? ¿Y qué tiempos hay para la elección definitiva de las directivas de ambas cámaras? Bueno, seguramente en los próximos días. ¿Eso qué significa? La siguiente semana. Ya vamos a tener novedades. De todas formas, de acuerdo a nuestro reglamento, se tiene que definir en el Pleno ya en los días anteriores o los días precedentes, que son 5 días antes de la instalación de la nueva legislatura. Es decir, por tradición parlamentaria hemos estado siempre conformando la directiva camaral en el Pleno pasado Todos Santos. El 4, entre el 3 y el 4 de noviembre, eso ha sido casi una regla, cumpliendo el reglamento.